Cubrí la infidelidad de mi jefe, que también es mi amigo de la infancia, con su asistente, y ahora su esposa, mi prima, me pidió que testifique en el divorcio en su contra. Mi nombre es Daniel, y si la vida fuera una tragicomedia griega, yo sería el coro, el espectador forzado a guardar un secreto que desgarra a los protagonistas. El protagonista de esta historia es Marcos, mi jefe y, hasta hace muy poco, mi mejor amigo. Lo conozco desde que teníamos 5 años y nos hicimos una promesa de sangre, pinchándonos los dedos con un clip oxidado en el campamento de verano. Esa promesa, ridícula en retrospectiva, era la de siempre cuidarnos las espaldas. No sabía que 20 años después, esa promesa me obligaría a convertirme en un cómplice moralmente en bancarrota. Marcos es el CEO de Horizonte Digital, una consultora de tecnología que fundamos juntos. Yo manejo la parte operativa, él es la cara, el visionario. Y en medio de esa visión corporativa, apareció Sofía, su asistente ejecutiva. Sofía es eficiente, discreta y, para mi desgracia, tiene una sonrisa que parece diseñada para desarmar a hombres ambiciosos y algo despistados. Los rumores comenzaron hace unos 6 meses, como susurros en el pasillo de la cafetera, pero se hicieron una certeza ineludible en la convención anual de Las Vegas. Marcos y yo compartimos una suite por temas de costos, y una noche, después de una cena con inversores, él salió a tomar aire. Regresó a las 3 de la mañana, no solo con el olor a perfume que no era el de su esposa, sino con el rastro inconfundible de labial carmín en el cuello de su camisa. Me senté en la cama, fingiendo leer un informe, mientras él se desvestía con movimientos torpes. ¿Día duro, Marcos?, pregunté, mi voz sonando mucho más neutral de lo que sentía mi estómago. Marcos se detuvo, con la corbata a medio desatar. Me miró, y en sus ojos vi una mezcla de vergüenza, desafío y un miedo profundo. Era el mismo miedo que había visto cuando de niños rompimos la ventana de la casa de la vecina. Daniel, por favor. No digas nada, susurró. Es complicado. Es solo un desliz. No significa nada. No va a volver a pasar. La promesa de sangre flotó en el aire viciado de la habitación del hotel. Yo no quería preguntarle si su desliz tenía nombre y apellido. No quería preguntarle por Alba. Alba no es solo la esposa de Marcos, es mi prima, la hija de la hermana de mi madre. Crecimos juntos. Pasamos navidades, veranos en la playa. Yo fui el padrino de boda de la pareja. Verla sonreír a mi lado en la iglesia, tan radiante, tan enamorada de Marcos, era una imagen que me había consolado durante años como el epítome de la felicidad estable. Mi silencio fue mi error más grande. No dije una palabra, solo asentí con una rigidez que me dolió en el cuello. Vete a dormir, Marcos, fue lo único que pude decir. En ese momento, crucé una línea invisible, pasé de amigo a cómplice. En los meses siguientes, mi papel fue el de escudo humano. Fui el pararrayos de las coartadas. Marcos está conmigo en una reunión de emergencia, Alba. Estamos en un brainstorming fuera de la oficina, Alba, el celular está en silencio. Mi voz se hizo mecánica, mi corazón se hundió un poco más con cada mentira. Observaba a Alba, mi prima, organizar la fiesta de cumpleaños de su hijo, comprarle a Marcos el reloj que tanto quería, y yo sentía el peso del secreto como un tumor creciendo dentro de mí. El clímax de esta podredumbre moral llegó hace 2 semanas, en la cena de su 10º aniversario. Marcos había organizado una cena íntima en el restaurante más elegante de la ciudad, un gesto de redención que parecía demasiado teatral. Yo estaba invitado, por supuesto, porque mi presencia siempre servía para dar un aire de normalidad y para asegurar que la emergencia de trabajo no pareciera una farsa. Estábamos a punto de pedir el postre cuando el teléfono de Alba, que estaba sobre la mesa, vibró. No era una llamada, era una notificación de mensaje de texto. En el silencio íntimo del restaurante, el sonido fue estridente. Marcos estaba en el baño. Alba, sin pensarlo 2 veces, tomó el teléfono para ver si era la niñera. Y entonces, todo se detuvo. La luz de la pantalla iluminó su rostro. Vi su expresión pasar de la curiosidad al desconcierto, del desconcierto a la incredulidad, y de ahí a una quietud espantosa. La mesa quedó en un silencio sepulcral, solo roto por la música de fondo. ¿Quién es Sofía?, preguntó Alba, su voz tan baja que casi fue un susurro, pero con una resonancia de acero que me perforó el alma. El mensaje que estaba en la pantalla era corto, pero devastador: ya te extraño. Llevamos el pastel a la oficina mañana. Te quiero.
Era de Marcos, enviado por error, dirigido a la persona equivocada. El mensaje de texto de Marcos a Sofía había aterrizado en el teléfono de Alba debido a un fallo en la sincronización de la aplicación de mensajería que solo ellos dos usaban para comunicaciones íntimas y que él olvidó deshabilitar en el teléfono antiguo de Alba que ella usaba como tablet para juegos. Marcos salió del baño en ese instante, sonriendo, y se encontró con el infierno en la mesa. ¿Quién es Sofía, Marcos? ¿Y por qué te quiere? ¿Y por qué le llevas pastel a la oficina mañana? El volumen de Alba no subió, pero la intensidad de su mirada fue tal que hizo que Marcos palideciera. La mentira, que yo había ayudado a construir, se desmoronó con un simple mensaje. Marcos tartamudeó, intentó arrebatar el teléfono, pero Alba lo sostuvo con la fuerza de la rabia contenida. Yo me quedé congelado, mi plato de postre sin tocar. Marcos, desesperado, me miró, pidiendo ayuda con los ojos. Yo, por primera vez, desvié la mirada. En medio de la confusión, Alba posó sus ojos en mí. Y en su mirada, vi que no solo había descubierto la traición de su marido, sino que había entendido, con una claridad dolorosa, mi papel. La traición de Marcos era un puñal, pero mi complicidad era la sal en la herida. Alba se levantó, sin hacer una escena. Simplemente tomó su bolso, me miró por última vez, y dijo una sola frase, dirigiéndose a ambos, pero sintiendo que era solo para mí. Ustedes dos son exactamente iguales. Y luego se fue. Marcos intentó seguirla, pero se detuvo, derrotado, mirando el desastre que éramos. 2 semanas después, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. Daniel, soy Alba, dijo la voz, profesional, fría, desprovista de toda calidez familiar. Mi abogado ya presentó los papeles. Necesito hablar contigo de algo importante. Algo que tiene que ver con Marcos. Ven a la oficina de mi abogado mañana a las 10. Mi corazón dio un vuelco. Alba, yo. Ahorra tu explicación, Daniel, me interrumpió, cortante. Es sobre el divorcio. Necesito que testifiques. Y ahí estaba. El resultado inevitable de mi silencio. El peso del secreto se había convertido en un martillo. La promesa de sangre de la infancia ahora se interponía en el camino de la justicia para mi prima. Mi doble lealtad me había destrozado. Y el juego, ahora, se había vuelto muy, muy real. El siguiente capítulo comenzará con mi llegada a la oficina del abogado. La noche después de la llamada de Alba fue un tormento de insomnio y culpa líquida. Mi apartamento, antes un refugio, se sentía como una prisión. Cada parpadeo me mostraba la cara de Marcos suplicando con la mirada en Las Vegas o la expresión de acero helado de Alba en el restaurante. No era solo mi reputación lo que estaba en juego, o la empresa que cofundé, sino mi propia moralidad. A las 9:55 de la mañana, me encontraba frente a un imponente edificio de cristal y acero en el distrito financiero. La oficina del abogado de Alba. Respiré hondo, ajusté mi corbata, un gesto inútil para calmar el temblor interno, y subí. El abogado, el señor Elías Soto, era un hombre delgado, de unos 50 años, con la compostura fría de quien maneja vidas destrozadas a diario. Me condujo a una sala de conferencias espartana. Alba ya estaba allí, sentada, vestida con un traje pantalón que gritaba negocios y distancia emocional. No me saludó. Simplemente asintió, como quien reconoce a un testigo, no a un familiar. Gracias por venir, señor Díaz, comenzó el señor Soto, su voz resonando con autoridad. Seré directo. El proceso de divorcio está en marcha. Tenemos pruebas circunstanciales de la infidelidad del señor Ríos, pero su testimonio, Daniel, es la pieza clave para establecer el adulterio como causa, lo que influiría significativamente en el acuerdo prenupcial y la custodia compartida. Mi garganta estaba seca. Entiendo. Necesitamos que relate, con la mayor precisión posible, cuándo y dónde tuvo conocimiento de la relación del señor Ríos con su asistente, Sofía, y cómo ayudó a cubrir la situación, continuó el abogado, sin piedad. Necesitamos fechas de viajes de negocios en los que usted haya facilitado coartadas, y específicamente, el incidente del 10º aniversario. Miré a Alba. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, como si verme le produjera dolor físico. Alba, ¿de verdad quieres hacer esto?, pregunté, la voz apenas un susurro. Ella giró la cabeza lentamente para enfrentarme, y sus ojos, antes cálidos y llenos de risa, eran ahora un espejo de reproche.
Tú lo hiciste primero, Daniel, replicó con una calma devastadora. Tú lo cubriste. Tú me mentiste a la cara durante meses. Si me hubieras dicho la verdad hace 6 meses, la herida habría sido una cortadura limpia. Elegiste la lealtad de la infancia sobre la honestidad, sobre la familia. Elegiste la comodidad de tu posición en la empresa sobre la verdad. ¿Y ahora me preguntas si quiero que se sepa la verdad? La necesito. Por mí y por mis hijos. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Tenía razón. Mi silencio no había salvado a Marcos, solo había prolongado el sufrimiento de Alba y, lo peor, me había convertido en parte del problema. El señor Soto interrumpió la tensión. Daniel, entiendo que esta es una posición difícil. El señor Ríos es su socio y su jefe. Sin embargo, tengo que ser franco, si usted testifica, no solo ayudará a mi cliente a asegurar lo que legalmente le corresponde, sino que también estará actuando con decencia moral. La palabra decencia me revolvió el estómago. Si actuaba con decencia para Alba, traicionaría a Marcos y, muy probablemente, perdería mi trabajo, mi estatus y mi participación en la empresa. Si me negaba, conservaría la amistad fracturada con Marcos, pero viviría con la culpa de haberle negado justicia a mi propia prima. ¿Qué pasará con la empresa si testifico?, pregunté, mi voz volviendo a ser la del hombre de negocios. El señor Soto se recostó en su silla, como si esperara la pregunta. El señor Ríos querrá negarlo todo. Si su testimonio lo expone, podría haber serias repercusiones laborales. Marcos Ríos no es un hombre al que le guste ser humillado. Podría intentar rescindir su contrato, alegar despido por causa. Es por eso que hemos preparado un acuerdo. Sacó una carpeta delgada de su maletín. Si usted acepta testificar y relatar toda la verdad, el testimonio será protegido. Además, mi cliente, Alba, está dispuesta a cederle el 5% de las acciones de Horizonte Digital que le corresponden en el acuerdo de divorcio. Con ese 5%, más el porcentaje que ya posee, usted se convertiría en el accionista mayoritario minoritario, lo que le daría una posición de poder significativa en la empresa. Me quedé atónito. No era solo un acto de justicia, era una jugada maestra de ajedrez corporativo. Alba me estaba ofreciendo un seguro de vida profesional a cambio de mi conciencia. Me estaba poniendo en una posición de fuerza sobre Marcos. ¿Estás haciendo esto para lastimarlo o para protegerme?, le pregunté a Alba, confundido por la oferta. Alba se encontró con mi mirada por un momento, y por primera vez, vi una fisura en su armadura. Ambos, Daniel. Me aseguraré de que tenga lo que se merece, y tú tendrás la oportunidad de tomar el control de la empresa que ayudaste a construir, sin el peso de su hipocresía. Lo estás perdiendo todo por él. Yo solo te doy la oportunidad de recuperar algo. El señor Soto deslizó el contrato sobre la mesa. Piénselo bien, Daniel. Si testifica, obtiene acciones. Si se niega, Marco seguirá siendo su jefe, sabiendo que conoce la verdad y que le ha fallado a su familia. Su trabajo con él será insostenible de cualquier manera. Es hora de dejar de ser el cómplice y empezar a ser el dueño de su propia vida. La pluma, que el abogado me había extendido, se sentía pesada. Firmar significaba declarar la guerra a mi mejor amigo y, probablemente, a mi jefe. Pero significaba recuperar mi honor ante mi prima y, más importante, ante mí mismo. Firmar significaba poder mirar a Alba a los ojos y, finalmente, dejar de sentirme como un traidor. ¿Qué tengo que hacer primero?, pregunté, mi voz firme por primera vez en meses. El señor Soto sonrió, una pequeña y fría sonrisa de satisfacción. Excelente. La primera fase es presentar una declaración jurada detallada de todos los eventos que hemos discutido. Empecemos por Las Vegas. Me senté y comencé a hablar, desgranando la verdad que había guardado. Hablé de la mancha de labial, de las coartadas inventadas, de mi silencio cobarde. Mientras mi voz llenaba la sala, sentí un peso menos en el pecho. Estaba quemando los puentes con Marcos, pero estaba construyendo un camino hacia la redención personal. Alba se levantó cuando terminé la primera parte de la declaración y se dirigió a mí. Esta vez, se detuvo a mi lado. Gracias, Daniel, dijo en voz baja. No fue un agradecimiento familiar, fue una declaración de negocios, un reconocimiento de que habíamos sellado una alianza contra un enemigo común. Firmé el documento de confidencialidad y me marché, dejando atrás al abogado y a mi prima, con la sensación de haber tomado la decisión más difícil y más correcta de mi vida. Pero la guerra no había terminado.
Sabía que al regresar a la oficina, el ambiente con Marcos sería irrespirable. La bomba de la infidelidad había explotado, y el socavón de mi traición apenas estaba por alcanzar a mi ex amigo. El siguiente capítulo abordará la confrontación ineludible en la oficina. Al salir de la oficina del señor Soto, sentí una extraña mezcla de alivio y terror. Había firmado mi sentencia de muerte profesional, pero había comprado mi libertad moral. Con el peso del secreto y la culpa levantado, pude enfrentar el sol de la tarde, aunque mi destino inmediato me llevaba de vuelta a la oscuridad. Conduje de regreso a las oficinas de Horizonte Digital. La consultora de tecnología, mi segundo hogar por una década, ahora se sentía como un campo de batalla. Estacioné mi coche, mi mente ya maquinando cómo enfrentar a Marcos. Sabía que no podía evitar la confrontación. La declaración jurada era una bomba de tiempo, y en el ambiente chismoso del mundo legal, Marcos se enteraría pronto, si no lo había hecho ya. Cuando entré a mi propia oficina, contigua a la de Marcos, el aire estaba denso. Sofía, la asistente y ahora figura central del drama, no estaba en su escritorio. Una ausencia que gritaba que el socavón ya había llegado. Dejé mi portafolio y caminé directamente hacia la oficina principal. La puerta de madera de nogal, que antes siempre estaba abierta como símbolo de nuestra transparencia, estaba cerrada. Toqué una vez, con firmeza. Adelante, resonó la voz de Marcos, sin el tono jovial habitual, sino con un filo que nunca le había escuchado. Abrí la puerta. Marcos estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, con su camisa perfectamente planchada y su corbata Windsor impecable, pero su cara estaba descompuesta. Tenía los ojos rojos, la mandíbula tensa y una pila de documentos legales esparcidos frente a él. Eran los papeles del divorcio. Me senté en el sillón frente a él sin ser invitado. El silencio se prolongó, pesado, roto solo por el zumbido del aire acondicionado. «¿Acabas de firmar los papeles con mi esposa, Daniel?», preguntó Marcos, sin rodeos, sus ojos clavados en mí. No era una pregunta, era una acusación. Fui a hablar con su abogado, sí, respondí, manteniendo la voz nivelada. Marcos se echó a reír, una risa seca, sin humor. Fui a hablar. No me jodas, Daniel. Elías Soto me llamó hace media hora. Dice que has preparado una declaración jurada. Una declaración jurada. Vas a testificar. Y vas a testificar en mi contra. ¿Qué carajo te pasa? Me pasa que estoy cansado de mentir, Marcos. Y estoy cansado de verte destruir a mi prima y a tu familia, dije, sintiendo cómo se me subía la rabia contenida. Te cubrí durante 6 meses. Te di la oportunidad de arreglar esto. En Las Vegas, cuando te pregunté, ¿qué hiciste? Me juraste que no volvería a pasar. ¿Y la semana pasada? Tuviste que enviar un mensaje de amor a tu puta asistente en el teléfono de tu esposa en vuestro 10º aniversario. Tú cavaste tu propia tumba, Marcos. Yo solo estoy diciendo la verdad. Se levantó de golpe, golpeando el escritorio con las manos. Los papeles se deslizaron al suelo. ¿Mi puta asistente? Ella es Sofía. Y ella no tiene nada que ver. Esto es entre tú y yo, gruñó, su rostro contorsionado. Éramos amigos, Daniel. Hermanos. ¿Y me traicionas por mi mujer? ¿Por la puta de mi mujer que se quiere llevar mi dinero? ¿Cuánto te pagó, Daniel? ¿Te ofreció un porcentaje de las acciones? Dímelo. El golpe fue certero. Él ya lo sabía. Probablemente su abogado ya había olido el trato. No me pagó, Marcos. Me dio una opción. Y la tomé. Y sí, es tu dinero, pero también es el dinero que Alba invirtió en esta empresa. Y son los años que sacrificó mientras tú te revolcabas con tu asistente en viajes de negocios que yo te ayudé a cubrir, repliqué, sin levantarme. Me ofrecisteis una lealtad, y la rompisteis. Yo estoy eligiendo la mía, la verdad. Marcos se apoyó en el escritorio, su voz bajando a un susurro lleno de veneno. La verdad. Bien. Pues que sepas que la verdad tiene un precio, Daniel. Tú firmaste un acuerdo como cofundador. Pero en los estatutos, yo soy el CEO y el accionista mayoritario. Y no trabajo con traidores. Se enderezó, caminó hacia un archivador de metal, lo abrió y sacó un sobre de Manila. Lo deslizó sobre el escritorio. He estado esperando este momento desde que supe que estabas en el lado de Alba. Y ya lo sabíamos. Tu actitud cambió.
Tu trabajo ha sido mediocre últimamente, por tu tormento moral. Elías Soto te ha enviado una notificación de que vas a testificar, y eso, para mí, constituye una ruptura irreparable de confianza corporativa y conflicto de intereses grave, que compromete la dirección de la empresa. Léelo. Señaló el sobre con un dedo tembloroso. Era una carta de despido. Estás despedido, Daniel. Con efecto inmediato. No tienes que venir mañana. La seguridad te escoltará para que recojas tus pertenencias personales y devuelvas el portátil, el móvil y las tarjetas de acceso de la empresa. Tu finiquito será procesado, pero tu acceso a los servidores ya ha sido revocado. Elías Soto puede testificar, pero te aseguro que haré de tu vida y tu carrera profesional un infierno legal. Y no tendrás acciones, porque impugnaré cada puto centavo que Alba te prometa. Abrí el sobre. La carta estaba escrita en papel con membrete de la empresa, firmada por el comoseo. Todo legalmente pulido, anticipando mi jugada. Había perdido la batalla laboral. ¿De verdad vale la pena destruir una amistad de 20 años y la empresa que construimos juntos por esto, Marcos? Pregunté, mi voz ahora cansada, el fuego sustituido por una tristeza profunda. Tú fuiste el primero en destruirla, Daniel, cuando pusiste tu palabra en contra de la mía. La amistad se acabó en el momento en que me miraste en Las Vegas y luego fuiste a besarle el culo a mi esposa, dijo Marcos con una crueldad que me heló la sangre. Ahora lárgate. Tienes 10 minutos. Me levanté sin decir más. La derrota era amarga, pero la conciencia, sorprendentemente, no lo estaba. Recogí la carta y caminé hacia la puerta. Marcos, dije, girándome antes de salir. Puede que me hayas quitado mi trabajo y mi participación en la empresa, pero no puedes quitarme la verdad. Y cuando te sientes en la corte y te enfrente a mí, verás que la verdad es mucho más pesada que cualquier dinero. Salí de la oficina y vi que un guardia de seguridad ya estaba esperando en mi puerta. Era un hombre joven, con una expresión incómoda. Señor Díaz, si es tan amable de acompañarme, dijo. Recogí mis pocas pertenencias personales, fotos de mi escritorio, una taza de café, mi agenda, con una sensación de irrealidad. El guardia no me dejó tocar mi ordenador. Al salir, pasé por la recepción y por el cubículo de Sofía, que seguía vacío. El fantasma de su infidelidad seguía flotando, mientras yo era escoltado fuera del edificio que había ayudado a fundar. El golpe fue duro, pero el trato con Alba me daba un as bajo la manga. Marcos me había despedido, pero si yo testificaba, ella obtendría esas acciones y el control. Y en el mundo de la tecnología, el control es poder. Mientras cruzaba la puerta de cristal por última vez, supe que el despido no era el fin, sino solo la primera escaramuza de una guerra civil que se libraría en los tribunales y que pondría a prueba todos los lazos que una vez consideré inquebrantables. Mi carrera estaba arruinada temporalmente, pero mi venganza, ahora, era profesional y personal. El siguiente capítulo se centrará en la preparación del testimonio y la implicación de Sofía. Mi vida se transformó en un stand-by forzoso después del despido. La humillación de ser escoltado fuera de Horizonte Digital quedó grabada en mi memoria, un recordatorio constante del precio de mi elección. Marcos no había perdido el tiempo. El mismo día que me despidió, envió un correo a todo el personal alegando que mi salida se debía a diferencias irreconciliables en la dirección estratégica, evitando mencionar cualquier atisbo de drama personal o legal. Pasé la siguiente semana en la oficina de Elías Soto, el abogado de Alba. Ahora, ya no era solo el primo de su cliente, sino su testigo estrella y su potencial socio de negocios. La alianza con Alba era fría y transaccional, pero sólida. Estaba totalmente enfocada en asegurar su posición financiera y la custodia de sus hijos. Mi motivación era triple: ayudar a Alba, obtener esas acciones y, honestamente, pagarle a Marcos con la misma moneda. Mi labor con Soto consistió en desentrañar 6 meses de coartadas y mentiras. Elías Soto era meticuloso. No solo quería mi testimonio sobre los deslices, quería pruebas. La palabra de un amigo despedido contra la de un CEO es débil, Daniel, me explicó Soto, moviendo un bolígrafo sobre un calendario de viajes. Necesitamos corroboración. ¿Cuándo viajó Marcos con Sofía? ¿Recuerda hoteles? ¿Facturas de gastos? La verdad es que, como director de operaciones, yo había manejado la logística de esos viajes. Pasé horas revisando viejos correos electrónicos y hojas de cálculo que, por suerte, había guardado en un disco duro personal antes de que Marcos me cortara el acceso.
Aquí. Convención de Seattle, hace 3 meses, señalé en el calendario. Marcos y yo debíamos compartir la suite de la empresa. Pero él me pidió que reservara una habitación adicional para un cliente de último momento. La reservó a nombre de un tal, señor Smith, pero pagó la habitación con su tarjeta personal. ¿Y quién se quedó en la habitación del señor Smith?, preguntó Soto, elevando una ceja. Sofía, respondí. Ella viajó con la excusa de ser la coordinadora de eventos. Yo vi la tarjeta de crédito con la que se pagó la habitación en un informe de gastos. Era la corporativa de Marcos, pero el pago se hizo fuera del sistema regular de la empresa. Soto sonrió. Era una sonrisa de cazador. Esto es oro, Daniel. Demuestra no solo el engaño, sino el uso indebido de fondos corporativos para ocultar el adulterio. Un arma de doble filo que afectará su reputación en el Consejo de Administración. Durante estos días, una figura se volvió notable por su ausencia, Sofía. Había desaparecido de Horizonte Digital justo después de mi despido. ¿Dónde está Sofía?, le pregunté a Alba, en un descanso para el café. Alba no me miró. Se fue. Marcos le dio una suma considerable para que desapareciera de la empresa y de la ciudad. Un bono por terminación, muy generoso. Supongo que tiene miedo de que la obliguemos a declarar. ¿Podemos citarla?, pregunté. Soto, escuchando nuestra conversación, se unió. Estamos intentándolo, Daniel. Pero si firmó un acuerdo de confidencialidad y recibió un pago importante, su testimonio será difícil de obtener o muy caro. Su ausencia es el intento de Marcos de cortar el nexo directo. Me di cuenta de la jugada de Marcos. Sofía era el eslabón más débil, la prueba viviente. Al quitarla del tablero, me convertía a mí, el ex amigo y socio, en el blanco principal de su defensa, que probablemente sería desacreditarme como un empleado resentido. Entonces, todo recae en mi palabra y en estos correos, dije, golpeando la mesa. No del todo, intervino Alba. Hay más. Alba dudó un momento, mirándome con una expresión indescifrable. Marcos tiene un penthouse que compró hace 2 años en el centro. Me dijo que era una inversión, que lo tenía alquilado. Cuando lo confronté en el restaurante, en medio del pánico, gritó algo que captó el camarero y que quedó registrado en la demanda inicial. Dijo, no, Alba. Y ese es el lugar de Sofía. El lugar de Sofía, repetí, incrédulo. Sí. Mi abogado ha descubierto que Marcos compró ese penthouse con un préstamo personal y lo puso a nombre de una sociedad instrumental que él controla. Sospechamos que es donde llevaba a Sofía. De hecho, mi abogado cree que era su nido de amor y que Sofía vivía ahí. Lo estamos investigando. La revelación me dejó helado. Marcos no solo se estaba acostando con su asistente, le había comprado una propiedad de lujo. No era un desliz, era una relación seria, secreta y costosa. La traición era mucho más profunda de lo que había imaginado. Daniel, dijo Alba, acercándose a mí, su voz baja y urgente. El abogado me ha dicho que, si logramos demostrar que ese penthouse se compró con fondos comunes o mediante la apropiación de activos que deberían haber sido para la familia, y que era utilizado para la infidelidad, podemos conseguir un golpe legal y financiero demoledor contra él. ¿Y yo en qué entro ahí?, pregunté. Tú fuiste la mano derecha en las finanzas operativas durante años, me dijo Soto. Necesitamos saber si Marcos desvió fondos de la empresa para esa compra. ¿Alguna vez viste transferencias extrañas, pagos a esa sociedad instrumental, o notas de gasto con cifras que no cuadraban? Cualquier cosa que ligue a Horizonte Digital con ese penthouse. Sentí un escalofrío. Si Marcos había desviado fondos de la empresa, no solo era un adúltero, sino un defraudador. Y si yo encontraba pruebas, el golpe sería doble, divorcio y una posible investigación corporativa. Poner a Marcos en aprietos legales por fraude era arriesgado, pero me daría la palanca necesaria para recuperar la empresa de sus manos. Necesito una semana, dije. Tengo acceso a mis cuentas de correo personales y a algunos archivos en la nube. Si hay algo, estará escondido en los detalles de las transferencias bancarias de los últimos 2 años. Voy a buscar algo que él pensó que solo yo entendería. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, empecé la minuciosa tarea de excavar en la contabilidad sombría de mi ex mejor amigo. No era solo buscar la verdad para un divorcio, era buscar la pieza que aseguraría el futuro de la empresa que amaba y mi propia redención. Estaba solo, despedido,
pero armado con la información de un ex operador. El juicio se acercaba, y sabía que mi enfrentamiento con Marcos en la corte sería brutal. Pero ahora, tenía la firme convicción de que él no solo había traicionado a su familia, sino que había traicionado a la empresa. Y por la empresa, yo lucharía hasta el final. Durante la semana siguiente a mi despido, mi oficina se trasladó a mi mesa de la cocina, y mis herramientas de trabajo se redujeron a mi viejo portátil y a un cargador de café infinito. Elías Soto me había dado acceso a información bancaria compartida con Alba, y la tarea de rastrear el dinero de Marcos era tediosa, pero embriagadora. Estaba buscando la aguja en el pajar digital. Marcos era inteligente. Las transferencias personales eran limpias, pero en la contabilidad corporativa había lagunas. Me centré en los gastos operativos de los últimos 24 meses. Había una serie de pagos inusuales etiquetados como consultoría estratégica externa a una empresa de fachada llamada Nexus Holdings LLC. Los pagos, que sumaban casi 500,000 pesos, eran irregulares y no correspondían a ningún proyecto conocido de Horizonte Digital. Finalmente, encontré la conexión. En un viejo correo electrónico que Marcos me había enviado hace casi 2 años, una solicitud críptica sobre optimización fiscal para una inversión inmobiliaria. Adjuntó un PDF que contenía la estructura de capital de Nexus Holdings. El único beneficiario listado era él, Marcos Ríos. Sentí una oleada de adrenalina. Marcos no solo había comprado el penthouse para Sofía, lo había hecho desviando $500,000 de la empresa que cofundamos. El fraude era flagrante. Inmediatamente llamé a Elías Soto. Su respuesta fue un silencio de aprecio que valía más que cualquier palabra. Daniel, esto cambia las reglas del juego. Esto no es solo un divorcio, es un caso de malversación. Si presentamos esto, el Consejo de Administración de Horizonte Digital tendrá que intervenir. Marcos podría enfrentar acciones legales por parte de la empresa. Las acciones de Alba valdrán muchísimo más, y su posición para obtener la mayoría minoritaria se solidificará. Elías me instruyó para documentar todo meticulosamente para presentarlo como prueba. El impacto sería doble, en el divorcio, demostrando el despilfarro con la amante, y en la empresa, demostrando el fraude. Mientras yo desenterraba los secretos financieros de Marcos, Elías Soto lidiaba con el problema de Sofía. Había solicitado una citación judicial para obligarla a testificar sobre la compra del penthouse y el uso de fondos corporativos. Días después, Elías me convocó a su oficina con una expresión de frustración. Marcos se ha movido rápido. Hemos localizado a Sofía en la costa oeste. Ha firmado un acuerdo de silencio y recibido una liquidación millonaria, me informó Elías. No podemos obligarla a testificar. Ella ha alegado, privilegio marital, que no aplica, pero su abogado está inundando el caso con mociones dilatorias. Además, ha declarado que el penthouse fue un préstamo de buena voluntad, para ayudarla a establecer un nuevo negocio y que nunca vivió allí. ¿Un préstamo?, repliqué con escepticismo. ¿Quién le da un préstamo de $500,000 a su asistente sin papeleo? Marcos. Y ella está dispuesta a mentir para protegerlo. O al menos, para proteger su cheque. Su silencio es la única línea de defensa de Marcos contra el adulterio directo. La realidad era clara, el clímax de la semana siguiente en la corte se centraría exclusivamente en el testimonio de 2 personas, Marcos Ríos y yo, Daniel Díaz. El día antes de la audiencia, fui a ver a Alba. Me reuní con ella en un café discreto lejos de los tribunales. Necesitaba ver a mi prima, no solo a mi socia. Alba lucía cansada, pero su determinación era inquebrantable. Marcos ha estado acosándome con llamadas, Daniel. Me ofreció un acuerdo extrajudicial con una cifra obscena a cambio de que retirara tu testimonio y la acusación de fraude. Dice que te va a destruir, que te va a demandar por difamación. Lo sé. No me importa, respondí, sintiendo un escalofrío. Marcos es un tramposo y un ladrón. La prueba de Nexus Holdings es irrefutable. Ya está hecho. Vamos a seguir adelante, Alba. Ella me miró a los ojos, con una sinceridad que no le había visto desde la cena de aniversario. Te estoy poniendo en un peligro profesional serio, Daniel. Si no conseguimos ganar la mayoría de las acciones, habrás perdido tu trabajo y tu carrera para siempre. ¿Estás seguro de que puedes hacer esto? Estoy seguro, dije, asintiendo. La empresa es mi vida. Y mi conciencia vale más que su miedo. Marco siempre pensó que era invencible porque yo le cuidaba la espalda.
Es hora de que sepa lo que es estar solo. Alba extendió una mano por encima de la mesa. La tomé. Era un apretón firme. Era un pacto entre dos personas que habían sido traicionadas por el mismo hombre, ahora unidas en una fría alianza de venganza y justicia. Esa noche, me fui a dormir temprano. Mañana, pisaría el estrado de los testigos. Mañana, miraría a los ojos a mi mejor amigo, mi jefe, y lo destruiría públicamente con la verdad que yo había guardado celosamente. No había vuelta atrás. La mañana del juicio se sintió irreal. La sala de la corte estaba llena de la gravedad de un asunto privado convertido en espectáculo público. Alba estaba sentada junto a Elías Soto, serena. Marcos estaba en el lado opuesto, flanqueado por su abogado, un hombre duro y agresivo conocido por su táctica de destruir testigos. Marcos me miró una sola vez, una mirada cargada de odio puro que helaba. Cuando Elías Soto me llamó al estrado, el silencio en la sala se hizo absoluto. Juré decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Elías Soto comenzó con calma, estableciendo mi relación con Marcos y mi posición en Horizonte Digital. Luego, fue directo al grano. Daniel, ¿podría relatar al tribunal la primera vez que tuvo conocimiento de la relación extramatrimonial de Marcos Ríos con su asistente, Sofía? Comencé con Las Vegas, mi voz resonando con claridad a pesar de la sequedad de mi boca. Describí la hora de regreso, el olor a perfume y, lo más importante, la mancha de labial carmín en el cuello de su camisa. ¿Y qué hizo usted en ese momento, Daniel?, preguntó Soto, permitiéndome narrar. Marcos me rogó que guardara silencio. Me dijo que era un desliz, y que no volvería a pasar. Por nuestra amistad y por respeto a su familia, accedí a guardar su secreto. Luego, Soto me llevó a través de los meses, forzándome a admitir cada coartada, cada mentira que le dije a Alba. La vergüenza era pública, pero necesaria. ¿Podría, por favor, describir para el tribunal el incidente ocurrido en el 10º aniversario de bodas de los cónyuges? Relaté con precisión el momento en que el mensaje de texto de Marcos a Sofía apareció en el teléfono de Alba. Describí la quietud de Alba y el pánico en el rostro de Marcos. Finalmente, Elías Soto atacó con mías de triunfo, el fraude corporativo. Presentó las pruebas de Nexus Holdings LLC. Daniel, según su testimonio, Marcos Ríos desvió fondos de Horizonte Digital para fines personales y para financiar un bien inmueble a nombre de una sociedad instrumental que usted identificó como su propiedad. Sí, señor. La transferencia de 500,000 pesos se etiquetó como consultoría estratégica en nuestros libros, pero encontré documentación que lo vincula directamente como el beneficiario único de Nexus Holdings LLC. La sociedad que adquirió un penthouse en el centro de la ciudad. La sala estalló en un murmullo que el juez tuvo que silenciar. El abogado de Marcos estaba lívido. Marcos, a su lado, había palidecido hasta la blancura del papel. Llegó el turno del abogado de Marcos para el contrainterrogatorio. Su táctica era predecible, destrucción del testigo. Señor Díaz, comenzó el abogado, con una voz cargada de desprecio. Usted no es un testigo de la verdad. Usted es un empleado despedido y resentido que ha sido sobornado con acciones de una empresa por la esposa despechada de mi cliente, ¿no es así? No, señor, respondí con firmeza. Estoy aquí por mi conciencia. Y no fui sobornado, acepté una participación accionarial para recuperar lo que ayudé a construir y para compensar el despido improcedente que sufrí después de negarme a seguir encubriendo la mala conducta de su cliente. Pero usted fue cómplice de este encubrimiento durante meses, señor Díaz. Y mintió a la esposa de su amigo repetidamente. Usted solo se sintió culpable cuando Marcos Ríos lo despidió. ¿Es usted un hombre tan amoral que solo la pérdida de su empleo lo llevó a buscar la verdad? El abogado era totalmente honesto. Miré directamente al juez. Mi silencio fue un y lo asumo. Elegí una lealtad equivocada, la lealtad a un amigo que se estaba destruyendo a sí mismo, en lugar de la lealtad a mi prima y a la verdad. Pero cuando Marcos me despidió por negarme a seguirle el juego, me liberó de esa obligación. Decir la verdad en este estrado es mi única forma de corregir mi error y demostrar que su cliente no solo engañó a su esposa, sino que estafó a la empresa. La sala se quedó en silencio. Mi honestidad forzada había cortado el veneno del abogado. Marcos me miraba con una intensidad que era casi física. Podía ver que la ira se había transformado en pánico.
El abogado de Marcos, derrotado por mi respuesta, se limitó a una pregunta final. Marcos Ríos le ha ofrecido un acuerdo millonario para que se retracte. ¿Por qué se niega, señor Díaz? Porque el dinero no compra la decencia, ni la empresa que construimos. Y Marcos necesita pagar por sus acciones, concluí. Fui excusado. Al dejar el estrado, Alba me sonrió por primera vez en meses, una sonrisa genuina de alivio y gratitud. Momentos después, el giro inesperado ocurrió. El abogado de Marcos, en un intento desesperado por contener el daño, solicitó un receso para discutir nuevos términos de conciliación con su cliente. Mientras esperábamos en la sala de conferencias de Elías Soto, Alba recibió una llamada urgente. Era de una fuente en la junta directiva de Horizonte Digital. Daniel, el consejo de administración ha convocado una reunión de emergencia. Elías, han visto las pruebas de Nexus Holdings. Están asustados, dijo Alba, mirando su teléfono, con los ojos abiertos. Están discutiendo si suspender a Marcos de inmediato y comenzar una investigación interna de fraude. El testimonio no solo había asegurado el caso de divorcio para Alba, había desatado una crisis corporativa que amenazaba con la destitución total de Marcos. El precio de mi conciencia estaba resultando ser el control total de la empresa. Marcos no podía permitirse que lo suspendieran y que el control de la empresa quedara a la deriva. Necesitaba llegar a un acuerdo rápido para salvar lo que pudiera. Elías Soto sonrió triunfalmente. Marcos Ríos está de rodillas. Vamos a negociar la capitulación total. Daniel, la empresa es suya. El receso se extendió por 3 horas, mientras los abogados de ambos lados negociaban con la intensidad de un thriller legal. Marcos no quería perder a sus hijos y se negaba a entregar la propiedad total de la empresa, pero el fantasma de la investigación por fraude y el inminente voto de suspensión del Consejo de Administración lo arrinconaron. Finalmente, Elías Soto regresó a nuestra sala con una pila de documentos. Su rostro era de satisfacción total. Hemos llegado a un acuerdo de conciliación, Alba. Marcos lo afirmaba. Alba y yo nos inclinamos para leer los puntos clave. Los términos eran una victoria aplastante. Divorcio. Marcos aceptaba el adulterio como causa, lo que aseguraba el acuerdo prenupcial y la custodia compartida favorable a Alba. El penthouse de Sofía sería vendido, y los fondos, más una porción significativa de sus activos, irían a Alba como parte del acuerdo. Horizonte Digital. Marcos dimitiría como CEO de inmediato. La presidencia del Consejo de Administración, sin embargo, se mantendría en un estado neutral para evitar un escándalo público. Pero lo más importante para mí, Marcos cedería inmediatamente el 10% de sus acciones a Alba como liquidación de activos. Elías me miró. Con el 5% que Alba ya te había prometido por tu testimonio, más este 10% adicional, Alba se convertirá en la principal accionista. Y como parte del acuerdo, Alba te cede a ti el 10% completo de las acciones que Marcos le ha entregado. Con tus acciones originales, Daniel, tú controlas ahora el 51% de Horizonte Digital. Elías Soto levantó una copa de agua para brindar. Felicidades, director ejecutivo. Ahora, usted es el nuevo CEO y el accionista mayoritario. Me quedé en shock. Había perdido mi trabajo una semana antes y ahora era el dueño de la empresa. La justicia de Alba había sido mi redención. Firmé los documentos que me convertían en el accionista mayoritario, sintiendo el peso de la responsabilidad. La empresa estaba a salvo de la avaricia y la hipocresía de Marcos. El último acto de esa tarde fue el más difícil. Marcos solicitó un momento a solas conmigo, en la sala de conferencias vacía. Entré. Marcos estaba de pie junto a la ventana, mirando el skyline de la ciudad. Parecía 10 años mayor. Lo perdiste todo, Marcos, dije, con una voz tranquila, sin triunfo. Él se giró. Sus ojos ya no contenían odio, sino una profunda desolación. Lo sé. Tú ganaste, Daniel. Ganaste la empresa. Ganaste la admiración de Alba. Ganaste la moralidad que perdiste al encubrirme. No lo hice para ganar, Marcos. Lo hice para detenerte. Ibas a destruir todo lo que amabas. Y yo fui el único lo suficientemente cerca para hacerlo, le dije. Marcos caminó a seguir, deteniéndose a solo un metro. La promesa de sangre, Daniel. Nunca debiste romperla. Yo no la rompí. Tú lo hiciste cuando me pediste que te cubriera la espalda mientras apuñalabas la de Alba. Y cuando usaste el dinero de la empresa para
empresa era cuidarnos las espaldas. Pero cuidar la espalda de un mentiroso y un estafador no es lealtad, es cortesía. Marcos suspiró, tienes razón. ¿Qué va a pasar con Sofía? Sofía se ha ido. El dinero la compró. Pero tu nombre estará ligado al fraude en los archivos de la empresa. No la tocaremos más, a menos que sea necesario. Marcos asintió. Bien. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Me prohibirás la entrada a la empresa que fundamos? No. Te pido la dimisión oficial como CEO mañana por la mañana. Te mantendrás como accionista minoritario sin poder de decisión. No habrá cargos penales de la empresa contra ti, a menos que intentes sabotear mi liderazgo. Quiero la paz, Marcos, no la venganza sin fin. Me extendió la mano. Era la mano de mi amigo de la infancia, la mano que me había estrechado en promesas y proyectos. La estreché. El apretón fue corto y frío. Adiós, Daniel, dijo Marcos, su voz apenas audible. Adiós, Marcos, respondí. Se dio la vuelta y salió de la sala, dejando atrás no solo a su esposa y su carrera, sino también la última pieza de una amistad que no pudo soportar el peso de la ambición y la traición. Un mes después, la Nueva Horizonte. Un mes después, me senté en la antigua oficina de Marcos, ahora mi oficina de CEO. Alba y yo habíamos estabilizado la empresa. El consejo de administración, aliviado de no tener un escándalo de fraude en los titulares, había votado a mi favor. Sofía era un recuerdo desvanecido. Marcos se había ido de la ciudad para empezar una nueva vida, lejos de la sombra de su fracaso. Alba pasó por la oficina. Ya no era la esposa engañada, sino una mujer fuerte, enfocada en sus hijos y en su nueva vida. Felicidades por tu primer mes como CEO, Daniel, dijo, con una sonrisa genuina. Gracias, prima. No lo habría logrado sin ti, respondí. Lo lograste por tu propia decencia. A pesar de tu error inicial, hiciste lo correcto al final, me dijo. Ahora, vamos a reconstruir esta empresa. Y mi vida. La miré, sintiendo un profundo respeto. Lo haremos. Caminó hacia la puerta. Una cosa más, Daniel. Cuando hablemos de negocios, soy Alba. Cuando hablemos de familia, soy tu prima. No olvides esa distinción. Es lo único que nos queda. Y con eso, se fue. Yo me quedé mirando la ciudad, ahora el rostro de mi dominio. Había perdido a mi mejor amigo, había traicionado la confianza, y había luchado en una guerra civil personal y profesional. Pero había ganado mi integridad, mi empresa y la verdad. El camino había sido amargo, pero la victoria, aunque solitaria, era merecida. El coro de la tragedia había pasado a ser el director de la orquesta. El secreto había destruido una vida, pero había salvado y redefinido la mía. Fin.